Bien, buenas noches, como siempre, como todos los martes. Les pido una disculpa porque la semana pasada me detectaron COVID y bueno, se me bajó la energía, ya saben, ¿verdad? A nivel de suelo. Pero bueno, aquí estoy ya, un poco mormado, pero acá estamos. Les mando un saludo a todas, a todos, los muy otros y a las muy otras. Entonces, en esta sesión vamos a abordar lo que hemos denominado como pedagogías de la liberación. Este, o la pedagogía de la liberación. Pero el tema central va a ser la teología de la liberación, la teología. Cómo a partir de la teología de la liberación, o lo que se ha conocido como la teología de la liberación en América Latina, se han desprendido, ¿no? Me parece a mí con mucha potencia y con mucha fuerza, lo que después se va a conocer como las pedagogías de la liberación. Digamos que les sugerí para tener en común un texto de Gustavo Gutiérrez que se llama Teología de la Liberación. Ese texto es un texto fundacional, es uno de los textos muy para mi gusto, ¿no? Un texto muy potente, muy, muy, muy potente. Yo creo que uno de los textos más bellos que yo he leído, con un sello auténticamente latinoamericano. Si lo pone uno en su contexto, quiere decir el año en el que surge, eh, y en el contexto en el que surge, pues vamos a ver que es un texto fundacional, ¿no? Fundacional, quiere decir que rompe, pues, ¿no? Que rompe con las ideas prevalecientes y que va a empezar a caminar en América Latina y en el mundo con una propuesta muy innovadora, ¿no? Yo dije con una propuesta que va en busca de una identidad propiamente latinoamericana. Es un texto que me seduce a mí mucho, yo estoy muy enamorado del texto, me gusta mucho. Tiene muchas coincidencias, pero también tengo mis diferencias. Ya habrá oportunidad de señalarlas. No voy a hacer habíamos acordado, hacer de este seminario, no repetir al autor, ¿no? Pues si no es un asunto de repetición ni de memorización, ni una apología ni del texto ni del autor, sino en todo caso hacer esto, tomarlos como pretextos o como un buen pretexto para generar algunas reflexiones sueltas. Y el mejor de los momentos es el diálogo, ¿no? Lo que va, lo que viene, lo que nos genera a todas y a todos a partir de estas ideas. Y voy a seguir en esa temática que me gusta, ¿no? Me gusta. Y además, estoy como pensando en in situ. Esto que es, no traigo ideas predeterminadas. Algunas cosas, ¿no? Que me saltan ahí. Pero este espacio así como que lo estoy aprovechando para pensar en in situ, es decir, para construir, ¿no? En el momento con ustedes de manera original y auténtica. No estoy repitiendo nada que haya dicho antes, que haya preparado, sino las ideas que me surgen a partir de la lectura de tales textos. Hay mucha relación entre el texto de Gustavo Gutiérrez y el texto de Freire, el clásico, ¿no? La pedagogía de la oprimida. Y yo también, y de manera paradójica, yo señalaría así como en el punto naval, el segundo capítulo de ambos libros. Los segundos capítulos, el que habla sobre la liberación y el libro que habla sobre la pedagogía bancaria y la pedagogía de Freire. Ahí vamos a ver si es cierto que hay ciertos puentes de contacto entre unos y otros. Bueno, muy bien. Entonces, quiero compartirles las siguientes reflexiones y luego ya empezamos a dialogar, ¿no? Colectivamente. Miren, en este libro que yo les propuse se está apenas dando las bases de lo que más adelante vamos a llamar la teología de la liberación. Y van a venir otros exponentes, ¿no? Los hermanos Boff, ustedes los conocen, Dussel. Entonces, de la teología va a saltar a la filosofía de la liberación y luego finalmente se va a convertir en una ética de la liberación y y luego va a tener muchas ramificaciones, ¿no? La pedagogía de la liberación. O sea, que quiere decir que se va a saltar a muchos ámbitos, ¿no? Va a traspasar meramente el ámbito teológico y va ya a tocar el ámbito de la filosofía, de la ética, de la pedagogía. Yo creo que prácticamente todos los pensamientos, la psicología, la liberación, en todos los campos del pensamiento, esta propuesta tuvo influencia. ¿Por qué? ¿Por qué esta propuesta se volvió tan influyente? Bueno, es lo que vamos a tocar, ¿bien? Lo que nos va a plantear este gran pensador, yo no digo solamente pensador, sino este gran personaje, ¿no? Que es Gustavo Gutiérrez. El mismo nombre me parece que ha pasado como muy, muy desapercibido, si se fijan, ¿no?
aquí rompe Gustavo Gutiérrez, rompe con muchas tradiciones. Por ejemplo, rompe con la tradición eurocéntrica, esa de ponerse un apelativo, ¿no? Una especie de nombre con un apellido materno que sea semánticamente aceptable. Ya lo ven ustedes, ¿no? Sigmund Freud, Karl Marx, Michel Foucault, Jacques Lacan, como si el apellido materno no existiera, ¿no? Solo hay una especie de identificación. Entonces, pero es una de las influencias que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Tratar de copiar los europeos, los sajones. Pero no, acá en América Latina tenemos nuestras propias identidades. Pues no se llama así como se llama, pues son nombres criollos, ¿no? Españoles. Pues Gabriel García Márquez, pues así se llama uno ya. No necesitas de romanticismo de acotaciones. Son parte de nuestras propias identidades. Aquí Gustavo Gutiérrez empieza a rompernos esa tradición de eurocentrizar su nombre, de empezar a jugar, ¿no? Con esas tonalidades blancas. Así es como nos llamamos, aunque no tengan, digamos, una tesitura vocálica, porque no estás pensando en trascender, el que el personaje no trascienda, sino en todo caso la propuesta. Esto de entrada me llama la atención, ¿no? Bueno, muy bien. Ese texto es fundacional, la teología y la liberación. Gustavo Gutiérrez en los dos primeros capítulos hace una reflexión, en los dos primeros capítulos, uno sobre la teología y otro sobre la liberación. Bien, yo me voy a centrar en la propuesta, o más bien quisiera yo compartirles algunas ideas que me surgen en el campo de la liberación. Está hablando de la liberación en tres ámbitos, la liberación. En el ámbito filosófico, político y social, ¿de acuerdo? Estructural, es el primer ámbito, ¿no? El segundo ámbito es el ámbito de la liberación en el plano de lo psicológico, de la psicología profunda, del sujeto. Y el tercer ámbito de la liberación es el ámbito teológico, el ámbito de la espiritualidad. Esos son los tres ámbitos que me parece a mí en los que va a tratar de abordar Gustavo Gutiérrez esta definición de qué entiende por liberación. Así es como yo quisiera compartirles algunas ideas. Primero voy a abordar el primer ámbito, ¿no? El ámbito en el que yo me siento más familiarizado. Bueno, por lo menos los dos primeros ámbitos son en los que me siento yo bastante familiarizado. Vamos a hablar de la liberación en el campo de la política, la historia, lo social, ¿de acuerdo? La filosofía, en ese primer ámbito. ¿Qué se entiende por liberación? Lo que plantea Gustavo Gutiérrez es que, bueno, primero que hay un proceso de liberación, un proceso. Cuando decimos que es un proceso, tenemos que criticar el asunto del desarrollismo, ¿no? Los procesos de liberación. Hay muchas teorías desarrollistas eurocéntricas, ¿no? Que plantean que, bueno, pues básicamente que hay países desarrollados, hay una concepción muy eurocéntrica de lo que es el desarrollo, la ciencia. Y entonces se plantea que la ciencia occidental, los países económicamente, digamos, más avanzados, son los que son los más desarrollados, ¿no? Son como los dueños del desarrollo. Y entonces que la humanidad y la historia tiende al desarrollo eurocéntrico occidental. Por lo tanto, los demás países, los que no estamos en ese nivel de desarrollo, seríamos como subdesarrollados. O bien, se nos ha también conocido como países de tercer mundo, ¿no? Porque en el siglo XX habían los países del primer mundo, que eran los países desarrollados. Los países del segundo mundo eran los países socialistas, que si bien tenían un nivel alto grado de industrialización, pero no eran capitalistas. Y nosotros los tercer mundo, que somos los subdesarrollados, porque no tenemos ni el desarrollo económico, tecnológico de los países económicamente poderosos, pero que tampoco somos socialistas, entonces éramos los del tercer mundo. Lo primero que habría que es poner en tela de juicio estas clasificaciones, ¿de acuerdo? Es decir, los países, y lo voy a poner en términos mucho más, yo diría ya de como lo había planteado Eduardo Galeano. Decía, este asunto del desarrollo y el subdesarrollo, o en vías de desarrollo, o países tercermundistas, o países de la periferia, o cualquier otra denominación que escuchen ustedes hegemónica, tiene una profunda connotación política, ideológica. Cuidado porque es una trampa, ¿de acuerdo? Cuidado con el lenguaje porque el lenguaje es una trampa. No somos países en vías de desarrollo, no somos países subdesarrollados, ni de tercer mundo, ni somos países de la periferia.
Somos países oprimidos, explotados. Somos países que han sido colonizados, ¿de acuerdo? No perdamos de vista esto. Hay una dialéctica esencial, fundamental, entre el explotador y el explotado. El explotador es explotador porque existen explotados. ¿Está bien? La lógica dialéctica fundamental, esencial. Esto quiere decir, el rico es rico porque vive de la pobreza del pobre. Si no hubiera pobres, no hubiera ricos. Explotado, explotación, explotador, explotados. Son una dialéctica que se complementa. Si desaparecieran los explotados, desaparecieran los explotadores, porque ¿de qué van a vivir los explotadores si no tienen explotados? Recuerden que es como la gran, digamos, yo diría la gran matriz lógica del capitalismo. En el capitalismo hay dos grandes clases sociales, dos grandes clases. La clase trabajadora, la que produce la riqueza, ¿de acuerdo? Y la clase no trabajadora, la que no produce la riqueza, pero que se apropia el producto de la riqueza que produjo la clase trabajadora. Eso es, hay como dos grandes. Hay aquí, Alejandro está levantando la mano. Voy a tratar de desarrollar esta idea, Alejandro, y luego ya abrimos un diálogo, ¿está bien? Entonces dijimos que en el capitalismo se basa en esta gran lógica, entre la clase trabajadora y la clase no trabajadora. La clase trabajadora produce la riqueza y la clase no trabajadora se apropia el producto producido por la clase trabajadora. Esa es la gran contradicción. La contradicción es que mientras que la clase que produce la riqueza vive en la pobreza, la clase que no produce la riqueza vive en la opulencia. Y así uno ve esas pequeñas contradicciones, ¿no? Las contradicciones de cómo, por ejemplo, los albañiles, los obreros, construyen mansiones, ¿verdad? Preciosas todo el día, y van en la tarde, termina el trabajo a vivir y a dormir en una posilga. Es decir, los que producen la riqueza viven en medio de la pobreza. Bueno, pues igual sucede con esta especie de clasificación internacional. Los países son ricos, la riqueza del norte es gracias a la pobreza del sur. Quiere decir, Estados Unidos, por poner un pequeño ejemplo, obviamente, Estados Unidos compra, ¿verdad?, a precios que impone la materia prima a los países del sur, como el petróleo crudo. Ellos lo industrializan, las refinerías, y luego nos venden los productos refinados, como la gasolina, el aceite, etcétera, a precios exorbitantes. Es decir, la relación imperial básica, comprar baratas las naranjas y vender carísimo el jugo, ¿no? Esa es la lógica imperial. Entonces, la opulencia del norte es a costa de la pobreza del sur. Entonces, no hay países subdesarrollados, ni en vías de desarrollo, eso que quede claro, porque nunca vamos a salir del subdesarrollo, porque a los países desarrollados no les conviene que nos desarrollemos. Si nos desarrolláramos, pues no podría darse la dialéctica. ¿Me explico? Entonces, ¿de dónde explotarían? ¿De dónde vivirían? ¿De dónde saldría la riqueza del norte? Somos países explotados y explotadores, oprimidos y opresores. Que quede clara, que quede clara la lógica. Lo demás es eufemismo, es una trampa ideológica. Ese es el primer comienzo, entonces. Por eso no podemos hablar de desarrollo. ¿Desarrollo de quién? ¿Hacia dónde? Esa es una imposición ideológica del pensamiento eurocéntrico. Entonces, hay que deshacer esa lógica, ¿de acuerdo? Esta lógica desarrollista. Pensar que parecerse a Occidente es estar en la punta del desarrollo es mentira, ¿de acuerdo? El desarrollo tendría que entonces que verse en términos de humanización. Y entonces el oprimido no quiere ser como el opresor. Lo que quiere es hacer la relación opresiva. No queremos ser como los del norte. No queremos parecernos a los del norte. La idea fundamental es liberarnos, ¿de acuerdo? No solo de la relación opresiva del opresor, sino revelarnos de sus modelos que nos han impuesto, sus modelos de desarrollo. Pensar que tener carro, pensar que, ¿de acuerdo?, que estar delgado, que ir al gimnasio, esos estereotipos que nos han vendido, que eso es como, digamos, el estereotipo de humanidad. No, 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 no hay que deshacer, también es una especie de cadena ideológica. Tenemos que deshacer estos modelos desarrollistas. Europa no se puede adjudicar, digamos, el ser el referente del desarrollo de la humanidad. Entonces, es lo primero, a eso le vamos a llamar liberación. Entonces, por lo tanto, no hacemos referencia a los procesos de desarrollo, sino a la liberación. Esa es la gran liberación. Pero esta liberación, el afán de liberación, es una liberación que, dice Gustavo Gutiérrez, tiene que ver con la esencia misma de la humanidad, la gran lucha, la gran batalla que ha dado la humanidad en todos los momentos, en todos los territorios, en todas las épocas.
esta lucha por la liberación, ¿no? Y parte un poco en el terreno filosófico, parte de Kant. Dice, Kant no descubrió en su gran epistemología, ¿no? Los principios de la razón teórica de Kant. Lo que está planteando Kant no son los a priori sobre el mundo, sino los a priori del humano sobre el mundo. Es decir, que siempre la relación entre el ser humano y el mundo y las cosas no es una relación transparente, sino que el sujeto tiene a priori mediaciones culturales, históricas, de las cuales no se puede deshacer. Entonces, al reconocer sus propias limitantes, el humano, al reconocer nuestras propias condicionantes y mediaciones, somos capaces entonces, solo entonces, de darle el papel a la humanidad, no subordinar el sujeto al objeto, sino entonces darle un papel activo al sujeto. Entonces, en la perspectiva kantiana, el sujeto ocupa un papel fundamental al tratar de delimitar y reconocer sus propias limitantes. Eso para mí es el principio. ¿Por qué? Porque hay que liberarnos del mundo, de las ataduras de la historia. Para Kant, al reconocer el ser humano, sus propias condicionantes, es capaz de superarlas. En la medida en que no las reconoce, sigue siendo esclavo de sus condiciones históricas, sociales, antropológicas, etcétera. Entonces, la batalla filosófica de la Ilustración, resumidas en Kant, son la humanización, el papel del hombre, la humanidad, para liberarse de sus ataduras epistemológicas, históricas, dije yo, es la lucha por la libertad. Después viene Hegel, ¿no? Lo va a plantear Hegel, que nos va a hablar de la dialéctica esclavo-amo, la dialéctica, y toma como referencia la Revolución Francesa. Desde la Revolución Francesa es el ejemplo claro de que la sociedad no es un asunto del azar, de que los cambios los se pueden hacer de manera consciente. Y entonces la inconsciencia es como la enajenación de la conciencia. Entonces la única forma de superar la enajenación de la conciencia es a través de la acción. Solo que en Hegel estamos hablando de la liberación de la idea. Y llega Marx con una especie de dialéctica, ¿no? Entre la posición materialista y el idealismo. Marx logra conjugar entre el materialismo de Feuerbach y la dialéctica de Hegel. ¿Qué saca del materialismo de Feuerbach? Lo mejor, es el reconocimiento de la existencia material del mundo. Es decir, el mundo existe independientemente del sujeto. Esa afirmación es importante para no trabajar solo la dialéctica en el plano de la idea, pero es estéril en el plano en el que le da al sujeto. El sujeto está condicionado de manera mecánica por esa existencia. Por lo tanto, Marx, el marxismo, va a retomar del materialismo la existencia del objeto, independientemente del sujeto, pero retoma del idealismo el papel transformador del sujeto, el papel activo del sujeto. No está en el materialismo, sino está en el idealismo. A partir de que el sujeto es el actor de la historia, el sujeto, las masas, hacen la historia, no de manera pasiva, sino activa. Y en la medida en que actúa sobre el mundo, el sujeto es transformado a su vez, no por su propia transformación. Entonces, la transformación del mundo es producto de esa relación dialéctica entre sujeto y objeto, donde mutuamente se transforman. El sujeto al actuar sobre el objeto se ve transformado a su vez por la transformación que provocó en el objeto. Esa relación dialéctica mutua y condicionante, mutuamente condicionante entre sujeto y objeto, es lo que podemos hablar de una especie de dialéctica, ¿de acuerdo? Dialéctica emancipadora, el origen, la esencia de una lógica emancipadora. Bueno, pues la teología de la liberación va a retomar al marxismo como tal, como la filosofía que es capaz de proponer la verdadera transformación del mundo, no solo quedarse en la intelectia filosófica, intelectual. Entonces lo que estamos viendo es a los teólogos nutrirse yo diría, del pensamiento esencial de la teoría marxista, que es la transformación, a favor de la libertad, del humanismo, en contra de las injusticias, profunda, radicalmente, sin importar el medio ni los recursos. La libertad es la añoranza máxima de la especie. Ese es el plano de la liberación en el plano de lo histórico, social, estructural. Entonces, ¿qué vemos aquí? Lo que vemos es el rescate, ¿lo ven ustedes? Parece inverosímil, ¿no? Entre los teólogos y el marxismo. Es decir, los teólogos reivindicando las aportaciones fundamentales del marxismo, una teoría de los explotados, de los oprimidos, de las y los explotados, la conciencia teórica de los explotados, no para recitar o para trabajar en la universidad, sino para transformar el mundo. La conciencia teórica de los explotados que les permite procesos de transformación. Obviamente que para esta perspectiva, la intelectualización de la filosofía o la filosofía como intelectualización o las ideas como entelequias académicas no tienen sentido.
sea, la filosofía solo tiene sentido en la praxis, en la acción, ¿de acuerdo? No es una filosofía teórica, sino es una filosofía de la praxis. El segundo tipo de liberación, la segunda liberación de lo que nos hace es la liberación del sujeto. Dice, no puede haber liberación completa si solamente es una liberación del mundo externo, que solamente son las estructuras económicas, políticas, sociales, claro que son muy importantes. El proceso histórico es fundamental, ¿no? Las revoluciones del contexto del sujeto son fundamentales, esenciales. Si no desaparecen las relaciones de explotación, el plusvalor, las clases sociales, la lucha de clases es un elemento fundamental, claro, y se pone en primer lugar. Pero no basta, no basta, ¿de acuerdo? Para lograr la verdadera liberación. No basta que haya una transformación social, ni que se construya el socialismo, ni que las clases explotadas tomen el poder. No basta, porque hace falta también la transformación del sujeto. Y aquí el psicoanálisis, Freud, va a ser la segunda gran aportación para la liberación, para completar el proceso de liberación. ¿Por qué? Porque los sujetos no solamente estamos atados exteriormente, sino que también tenemos ataduras pulsionales, psicosexuales. Estamos atados a una sociedad cultural, una cultura mojigata, represiva, ¿de acuerdo? Que hace que nuestros propios instintos se vuelvan autodestructivos, que los reprimamos. Entonces, el psicoanálisis, particularmente las teorías freudianas y sus reflexiones sociológicas, yo diría de forma más específica, el malestar en la cultura, que es un pequeño tratado, ensayo sociológico de Freud, ese es como también la piedra angular de lo que vamos a denominar este proceso de liberación. ¿Y qué es lo que plantea Freud en ese pequeño ensayo que es en veces hasta ecléctico, un ensayo que es, él mismo no apostaba mucho sobre esas pequeñas reflexiones sociológicas? ¿Qué es lo que aporta el psicoanálisis o estas reflexiones sociológicas del psicoanálisis al gran proceso de la liberación de la humanidad? Bueno, miren, a mí, voy a hacer como una especie de, aquí estoy como interpretando, ¿no? Ese pequeño ensayito del malestar en la cultura es un texto que escribió Freud en los años 20, a finales de los años 20, en una Europa que estaba prácticamente saliendo de la Primera Guerra Mundial. Y entonces aquí Freud, pues obviamente está muy decepcionado, como todos los pensadores de esa época, ¿no? Pensadoras y pensadores, pues está decepcionado de la humanidad misma, del destino de la humanidad, pues en medio de la barbarie, ¿no? Ya les había yo comentado esta inquietud de Horkheimer, de Max Horkheimer y Adorno, ¿no? En Dialéctica y la Ilustración, al final de la Segunda Guerra Mundial, que se sorprenden cómo la humanidad ha caído cada vez más en la barbarie, en vez de humanizarse. Bueno, pues Freud ya lo había anticipado antes, al final de la Primera Guerra Mundial, pues se sorprende de cómo la humanidad se ha sumido en la barbarie, cómo un grupo de poderosos logran concitar a grandes masas de explotados para que se maten entre sí, ¿no? Defendiendo intereses que ni siquiera están, o defendiendo los intereses de las clases dominadas, de las clases opresoras. Freud no estuvo ajeno a estos grandes procesos de barbarie, ¿no? De la especie humana. Entonces, en este ensayo va a llegar a la conclusión Freud de que no es el sujeto el que está neurótico o enfermo, sino que es la sociedad toda la que está neurótica y enferma, que la represión pulsional ha llevado a una sociedad hipócrita, mojigata, que no hace más que avergonzarse de sí misma. Entonces, no hay cura en el psicoanálisis para Freud. Al final de su época, de sus reflexiones, no hay cura en el sujeto, en tanto que somos una sociedad neurótica y enferma. Claro, no lo notamos porque todos estamos enfermos, todos somos neuróticos, reprimidos, obsesivo-compulsivos, psicosexualmente, ¿no? Unos pervertidos, hipócritas. Y entonces no vemos nuestra sintomatología porque normalizamos nuestra enfermedad. Una sociedad autodestructiva, centrada en el dinero, en las cosas, donde el humano pues está sojabado. Hemos hecho del dinero y de la lógica del dinero una deidad. Nos hemos deshumanizado. Pues esta deshumanización de la sociedad, es decir, lo más hermoso de la especie humana, la ciencia, el conocimiento, la poesía, al servicio del dinero y no del humano, este, eh, pues es un síntoma de una sociedad enferma. Entonces, pues para Freud, digamos, este descubrimiento de la enfermedad es, eh, digamos, la gran aportación que hacen en este ensayo, en estas pequeñas reflexiones sociológicas del psicoanálisis. Bueno, pues muy bien. Lo que va a plantear la teología de la liberación es que entonces no basta, ¿de acuerdo? No basta
con emanciparnos de la sociedad, socialmente, políticamente, estructuralmente, sino que también necesitamos emanciparnos psicológicamente. Y se van a apoyar en estos grandes teóricos del psicoanálisis como Herbert Marcuse, ¿de acuerdo? Hay muchos otros teóricos críticos como Reich, Wilhelm Reich o Erich Fromm, que es un psicoanálisis humanista. Hay muchos otros, pero los teólogos se van a agarrar de, digamos, van a retomar las aportaciones de Herbert Marcuse, ¿no? Herbert Marcuse tiene dos libros muy bellos, tiene muchísimo, ¿no? La obra de Marcuse es muy extensa, pero particularmente tiene dos obras muy importantes, que es una especie de psicoanálisis crítico, social, que es Eros y Civilización, y el segundo, que es un libro que hizo en Estados Unidos, por cierto, exiliado, sobre la sociedad industrial, que se llama El hombre unidimensional. Y obviamente que aquí lo que va a encontrar Marcuse en el capitalismo, en el corazón mismo, en las entrañas del capitalismo, es que el capitalismo tiene una rara tendencia a asimilar a su enemigo. Cualquier acto de resistencia o de oposición al capitalismo, el capitalismo lo termina convirtiendo en una mercancía, asimilándolo. Las resistencias se convierten en mecanismos de asimilación y de fortalecimiento de la lógica capitalista. Bueno, pues ahí está presente este gran fenómeno de la asimilación de las resistencias en el capitalismo. Pero obviamente está también estudiando la deshumanización de la sociedad en la lógica capitalista, en las entrañas de la lógica capitalista. Eso es lo que va a retomar la teología de la liberación, estos grandes estudios sobre la complejidad humana. Y entonces llegan a la conclusión, obviamente, ¿de acuerdo? De que sin liberación de la pulsional, tampoco hay procesos de liberación en su conjunto. Entonces ya tenemos dos tipos de liberación. La liberación política, dije yo, política, social, estructural, histórica, antropológica. Pero también la otra, la liberación pulsional, psicológica, la psicosexual, el patriarcado, ¿de acuerdo? La monogamia, la institucionalización del amor, como una institución que se termina en una empresa opresiva. Aquí hay mucho, ¿de acuerdo? Hay mucho para mi gusto en esta segunda liberación de lo que vamos a llamar el feminismo, ¿de acuerdo? Unos nuevos feminismos. Pero miren ahora, fíjense, los teóricos hablar de la liberación psicosexual, están hablando. Quiere decir el amor, el erotismo, como el proceso esencial de todo proceso de liberación. Si no tocamos estos elementos fundamentales de lo humano, de la complejidad humana, no podemos hablar de liberación. Finalmente dice, para poder cerrar el proceso de liberación, vamos a hablar de la liberación teológica. Dice, también es un ámbito fundamental, la liberación teológica. Y cuando hablamos de la liberación teológica, hablamos de la espiritualidad. No van separadas, ¿de acuerdo? La liberación económica, histórica, la liberación psicológica y la liberación espiritual. Lo que nos va a plantear Gustavo Gutiérrez es que una lectura atenta del Evangelio, pero atenta. Atenta quiere decir comprometida. Es decir, alguien que está comprometido con el dolor humano, con el sufrimiento, alguien que siente las injusticias en carne propia, cometidas contra cualquiera en cualquier parte del mundo, esa verdadera y hermosa cualidad que dijo el Che Guevara. ¿Se acuerdan de todo revolucionario? Es decir, una lectura atenta, honesta, auténtica del Evangelio. Es revolucionaria por sí misma. El ejemplo de Jesús es un ejemplo revolucionario porque el mensaje del Evangelio en cualquiera de sus modalidades es el amor. El amor. Y el amor no puede admitir cualquier tipo ningún tipo de explotación, ningún tipo de desigualdad, ningún tipo de violencia. Es decir, la lectura atenta del Evangelio. Y la lectura atenta del Evangelio no está solo en lo que dice, que dicen, que dijo Dios o la palabra de Dios. Está fundamentalmente en el ejemplo de Jesús. En el ejemplo de Jesús está el verdadero mensaje evangélico. O sea, él fue pobre, él padeció el hambre y vino a la tierra a liberarse de él y a mostrarnos el camino de la liberación. La liberación es un proceso práctico, no es un proceso discursivo. Por eso, el verdadero mensaje evangélico no está en la Biblia, está en el ejemplo de Jesús. Y entonces la teología de la liberación va a invitar a seguir a Jesús en su ejemplo, es decir, con los pobres, entre los pobres, y los pobres significa un compromiso en contra de cualquier tipo de explotación, cualquier tipo de violencia, cualquier tipo que socave la condición humana, cualquier tipo de acción que atente contra la dignidad. Ese es un pecado, ¿no? Ese es el pecado evangélico, la esclavitud. Y entonces hay que luchar de manera tenaz contra todo impedimento a la libertad.
El Evangelio es fundamentalmente una reivindicación revolucionaria por la libertad humana, centrada en la palabra máxima, en el mensaje, en el texto evangélico, el amor. El amor es el elemento esencialmente, ¿no? Esencial del Evangelio. Eso ahí tienen ustedes, no hay ningún proceso, eso tiene que ver no basta con liberarnos materialmente, ni psicológicamente, también hay que liberarnos espiritualmente, es decir, la realización espiritual de la especie humana, la misión que tenemos en la tierra, ¿no? Entonces, la conexión con Dios es la liberación, la felicidad, el amor. No es cierto que existe un más allá para justificar las injusticias del más acá. El más allá está en el más acá, en el cómo vives, en el ejemplo, en la consecuencia del más acá. No puede alguien predicar la palabra de Dios en el púlpito, en la soberbia y en la opulencia, y viviendo el pobre y el explotado. Pues, obviamente que lo que están planteando es una lectura evangélica antiinstitucional. Están en contra de las instituciones, de la iglesia, de los templos. ¿Escucharon bien eso? Es una lectura antiinstitucional. No puede ser que solamente unos cuantos elegidos puedan hablar en la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar en el ejemplo, en las selvas, en los campos, en las calles. Los evangelistas tienen que ser gente que anda en la selva con los pobres mismos tienen que aprender, entender, traducirla, el verdadero mensaje de Dios, que es la liberación contra cualquier injusticia. Estamos hablando, sí, claro, ya lo adivinaron, de una lectura revolucionaria del Evangelio. De eso estamos hablando. Si entonces estamos de acuerdo con Gustavo Gutiérrez, no hay ninguna liberación, ninguna, pero dice, ninguna sola es liberación. Ninguna sola es liberación, auténtica liberación. Si uno cree que la liberación es solamente espiritual, malo. Es una trampa ideológica. Tiene que ser una liberación política, social, económica, estructural, pero también es psicológica, tiene que ver con el sujeto, sus pulsiones, su sexualidad, su erotismo. O sea, las tres dimensiones van acompañadas, las tres dimensiones componen el verdadero proceso de liberación. Si una de ellas le falta, si falta la revolución, la transformación social, si falta la revolución espiritual, la revolución psicológica, entonces estamos hablando de una liberación a media. Estamos hablando del proceso radical de la liberación, el proceso completo de la liberación. Eso es la teología de la liberación. Una invitación real, auténtica, a la liberación completa, integral del humano. Y para eso entra en diálogo con dos teorías que parecen heréticas, ¿no? Con lo evangélico, el marxismo y el psicoanálisis. Entonces hay una dialéctica, una conciliación entre la lectura radical del evangelio, teológica, la teoría marxista, obviamente la no ortodoxa, por supuesto, y el psicoanálisis también, el psicoanálisis radical. Hay un encuentro hermoso para mi gusto, hermoso, romántico, complementario y poderoso. Pero ¿saben qué es lo más poderoso? Que es una propuesta latinoamericana. Si estamos pensando, ¿por qué Latinoamérica es sin chauvinismos? Esto quiere decir, no quiere decir que porque somos latinoamericanas o latinoamericanos tenemos la verdad, no, no, por supuesto que no. Por eso este diálogo entre el marxismo y el psicoanálisis y la filosofía occidental, quiere decir, estamos leyendo todos aquellos procesos y esfuerzos de la especie humana, independientemente de donde vengan, para liberarse, ¿de acuerdo? Pero es latinoamericana porque tenemos la misma historia, porque compartimos dolores de parto, sufrimientos, porque tenemos un trazo. Y entonces ese trazo tiene que, digamos, ayudarnos a imaginar el proceso de liberación desde nuestra propia condición histórica. No por otra cosa, no porque estemos llamados a tener la verdad, sino por esos dolores que compartimos. Ustedes véanos desde allá de Chiapas al norte de México, aunque hablamos tan golpeado acá, ¿no? Pero vean ustedes cómo hay trazos, verdaderamente trazos que nos identifican, como explotados, como oprimidos, como mujeres, como pueblos sometidos, invisibilizados, que hemos pasado, ¿no? Pisoteados por la historia. Entonces, estos procesos son compartidos, sentidos. Y los procesos de liberación también tienen que ser tienen esta tesitura, ¿no? De identidad latinoamericana. Por eso estamos hablando de una auténtica teoría latinoamericana. Me parece que este trazo que hace la teología de la liberación, pues es muy poderoso. A mí me encanta. A mí, les vuelvo a repetir, yo les confieso así de entrada, que me seducen, o sea, me enamoran estos procesos, ¿no? Así como se plantea la liberación, así de manera integral. Aunque yo crecí en un marxismo muy ortodoxo y soy ateo por formación, porque mi papá y mi madre eran comunistas. Y entonces yo crecí con estos fantasmas del discurso ortodoxo.
Así como muchos creen con los fantasmas de los discursos, ¿no? Del catolicismo, de la religión. Yo también crecí con estos fantasmas del discurso de la ortodoxia. Entonces, para mí es muy difícil imaginar un diálogo, ¿entienden?, entre el marxismo, el psicoanálisis y la teología. Porque esos son mis propios fantasmas, son mis propias ataduras. ¿Me explico? Lo más hermoso de estos procesos, para mi gusto y el acierto, y ya no voy a tratar de extender mucho mi reflexión porque les digo, lo que interesa es lo que piensan ustedes. Lo primero es la imposibilidad, ¿no? ¿Cómo pensar que no se pueden dialogar, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién diablo se le ocurrió que no hay un diálogo natural entre el marxismo, el psicoanálisis y la teología? Claro que lo hay, ¿no? Claro que hay un diálogo. Pues cómo no, pues hay coincidencias fundamentales entre las tres disciplinas, entre los tres campos del saber. ¿Y saben cuál es? Lo humano, el amor. ¿O qué hace un marxista? ¿Qué hace un marxista cuando se va a una selva y toma el arma y quiere hacer la revolución? ¿En qué está pensando el Che Guevara? ¿En quién estaba pensando el Che Guevara cuando murió, cuando defendió? En la liberación de los pueblos latinoamericanos, en el auténtico acto de amor. ¿O qué hace el psicoanálisis crítico? ¿Qué ha hecho? ¿En qué piensa? ¿Cuál es la preocupación del psicoanálisis? Si no lo humano, la miseria existencial. ¿Y qué hace la teología si no es una reflexión profunda, espiritual, sobre la felicidad, sobre el papel del hombre en la tierra? De la especie humana, pues, obviamente, hombre, mujer. Es un rescoldo iluminista. Claro que hay un diálogo aquí. ¿Cómo no nos había ocurrido, no? ¿Cómo no pensar que hay un diálogo natural entre estos dos campos del conocimiento? Pero la teología de la liberación yo creo que tiene varias características que nos van a invitar, así, varias características que la van a hacer como muy sui generis. Miren, la primera es que la teología de la liberación logra, como ninguna teoría revolucionaria, como ninguna, que coste, ni siquiera la de Mariátegui, la pedagogía del indio, yo creo que ni la sentipensante. La teología de la liberación logra entrar en contacto con los oprimidos, con el pueblo. Es decir, que logra lo que no logra el marxismo ni otra teoría. ¿Y saben qué es? Llegar a tierra. Los teólogos se van a las selvas a vivir con los campesinos, con los indígenas. Ahí viven por años, con ellos, con sus padres, pero además logran conectarse con el lenguaje, con palabras sencillas, incluso a partir de la Biblia, el Evangelio, logran emprender verdaderos procesos de concienciación, procesos de liberación y de organización revolucionaria. Es decir, logran construir un nuevo lenguaje, una nueva expresión. Me encanta esto, ¿de acuerdo? Me encanta, a mí me tocó, por ejemplo, ver, obviamente, en las comunidades indígenas. Otra vez dio siempre el ejemplo de las comunidades zapatistas. Ver ahí a las comunidades en el Evangelio, en la misa, ¿no? Cómo se sientan las comunidades abajo de un árbol, toman la Biblia, y cualquiera, nadie tiene que ser cura ni nada, ni tiene que ser hombre, sino son fundamentalmente las mujeres. Y le dicen a la compañera, léanos un pedazo de la Biblia, cualquiera, cuál, lo que sea. Y abren la Biblia, y la compañera lee, ¿no? Lee un párrafo, una oración de la Biblia, cualquiera. Y entonces todos empiezan a opinar, cómo lo interpretan, pero desde una voz, desde una interpretación comprometida con la liberación. Cualquier cosa que digan. Ahí me tocó estar en una misa, ¿no? En un pueblo, en un celtal, ahí en Chiapas. Y entonces una compañera leyó la Biblia y leyó un pequeño extracto de la Biblia donde la Virgen María, ¿no? Es inmaculada, ¿no? Llega ya saben ustedes, ¿no? La concepción del Espíritu Santo. Pero es un pasaje bastante apolítico, ¿no? Bastante apolítico. La Virgen Inmaculada de pronto se ve iluminada por el Espíritu Santo. Y tú dices, ¿eso cómo le vas a dar? Y todo el mundo empieza a opinar. Yo quiero opinar. A ver, ¿tú qué opinas? No, pues yo creo que es la conciencia y la liberación. Nos están hablando de que tomaron cuenta de que los están explotando, que el patrón les quitó la tierra y pues esta es la hora de recuperar lo que nos habían quitado. Mira, no, pues yo, a ver, no, yo pienso que nos están hablando de que ya el mundo va a cambiar, ya no va a ser de los poderosos, ahora va a ser de los explotados. Los que estábamos abajo, vamos a emerger. Y así, ¿no? Cada quien le da una interpretación. Y entonces la Biblia se convierte en un texto emancipador.
Me explico, cualquier pasaje es un pretexto para poder dialogar sobre la liberación, cómo nos organizamos, en un lenguaje muy propio. Entonces, lo que había sido una hierba ideológica para someter a los pueblos, pues se convierte en una herramienta de liberación, pero además una herramienta de comunicación. Porque si yo llevo a esos pueblos a leerles el manifiesto del Partido Comunista o el malestar en la cultura de Freud, pues me voy a quedar hablando con los árboles, con las piedras. O sea, quiere decir que la izquierda no hemos logrado construir un lenguaje. Si el de, Imagínense yo hablándoles ahí sobre las emociones pulsionales reprimidas, a un pueblo celtal, ¿no? O sea, que no, el lenguaje de la ortodoxia de la izquierda no logró, ¿no? No logró, para mi gusto, asirse del lenguaje del pueblo, la gente sencilla, a la que la que se tiene que liberar. Yo creo que uno de los grandes logros de la teología de la liberación son estos procesos de comunicación con la gente sencilla, a través de cosas tan simples como los pasajes bíblicos, con nuevas interpretaciones comprometidas, honestas, ¿no? Con el proceso de liberación. Pues aquí estamos hablando de una nueva pedagogía. ¿Están de acuerdo? Una pedagogía de la liberación. Una pedagogía que tiene que ver con el lenguaje de la gente, con utilizar la Biblia. Finalmente está ahí ya. Fue un proceso de colonización, por convertir la colonización en un proceso de liberación, de organización política, de concienciación, que lleva a la propia destrucción. Diría, es que la teología de la liberación va contra sus propios fundamentos. O sea, llegas a la conclusión de que no requieres la Biblia, o que la Biblia es un instrumento también de sometimiento. Es decir, va contra sus propios fundamentos. Lo importante es la liberación, no los textos ni las interpretaciones, sino los procesos auténticos de liberación. Y finalmente yo diría que está hablándonos o podemos pensar en una pedagogía, pues en la pedagogía, esto de la pedagogía no hay mucho que pensarle porque Freire, todo Paulo Freire está inspirado en la teología de la liberación, ¿de acuerdo? Solo que yo diría que Paulo Freire, a diferencia de la propuesta fundacional, y aquí ya vienen ya mis propias reflexiones, es como una interpretación más light, ¿de acuerdo? Es como una interpretación más moderada de la teología de la liberación. Hay como dos grandes interpretaciones, ¿no? Obviamente. La interpretación radical que, de la teología de la liberación, que se involucró en muchos procesos revolucionarios. Todas las luchas de liberación nacional inspiradas o que se inspiraron en América Latina en la década de los 50, 60 y en África y alrededor del mundo, todas las luchas de liberación nacional, pues están inspiradas en la teología de la liberación. Y yo creo que Pablo Freire es como el ala más conservadora de la teología de la liberación, aquella que va a renegar de la lucha armada, ¿no? De la violencia, ¿no? Como una solución. Pero la teología de la liberación no reniega de la violencia, ni de las revoluciones. Solo que no le bastan, ¿no? No solamente la liberación está en la liberación, en la revolución. Como les dije, hace falta la psicológica y la espiritual. Entonces tenemos como dos derivaciones. Pero ya todos podemos entender, una vez que leemos a Gustavo Gutiérrez y la propuesta, para mi gusto, radical. Entonces podemos entender que la propuesta de Freire, en su justo contexto, no, primero carece de originalidad. Van a ver que el lenguaje de Freire no es más que las mismas ideas de la teología de la liberación aplicadas al campo de la educación. Bueno, que no es mérito menor, por supuesto, ¿eh? Pero bueno, estaban en contexto. Es lo que quiero yo decirles. Quiero decir, el pensamiento de Freire no es una cosa innovadora, en la nada. No, pues hay una corriente, obviamente. Hay un grupo de compañeras y compañeros comprometidos con el proceso de liberación latinoamericana. Y que ha sido, para mi gusto, ha pegado en todas las corrientes. Creo que hoy el pensamiento decolonial, que vamos a ver, ¿no? Todo el pensamiento decolonial, poscolonial, anticolonial, todas estas corrientes, tendencias que han surgido en la actualidad, en el pensamiento contemporáneo, no son más que herederas, para mi gusto, herederas de este grito, este gran grito latinoamericano de liberación, que además es un grito anti-eurocéntrico. ¿Están de acuerdo? Antes, o sea, te estoy hablando como un texto fundacional. Después, obviamente, vino la crítica a la modernidad, a la ilustración, al eurocentrismo, pero la teología de la liberación es la que pone la piedra, la primera piedra, ¿no? Es la que pone los. Por eso les propuse este texto, no otro, ¿sí? Un texto fundacional. A partir de ahí surgen las luchas, los imaginarios anti-eurocéntricos. Pues todo eso de la teología de la liberación, yo creo que no es una cosa menor, ¿no? Pero tampoco está agotada. La teología de la liberación no está agotada, o sea, no se agotó, no se acabó. No es una corriente que pasada de moda, ni siquiera es una moda para mi gusto, sino en todo caso, como dijimos, es una auténtica lectura
pero no solo una lectura. O sea, lectura quiere decir en el sentido hermenéutico, porque también Gustavo Gutiérrez nos habla de una hermenéutica, ¿no? Una hermenéutica radical y comprometida del Evangelio. Eso es una hermenéutica que tiene que ver no con leer el mundo, sino con actuar en él. Porque no estamos hablando de gente que lee, gente que está en escritorios o en la universidad, o en los púlpitos, en las iglesias, muy cómodos, llenos de comodidades y ostentando riquezas, hablándole a los pobres cómo se liberen. Estamos hablando de cristianos que están en la selva y que mueren ahí, y que no es una pose, ¿no? Que no comparten lo que les sobra, comparten lo que no tienen. Es el verdadero ejemplo de Cristo, su propia vida, ¿no? Comprometida en los procesos de liberación. Y así vamos a ver a muchos de nuestros compañeros y compañeras en las luchas armadas. Y que además creo que algo, y finalmente diría yo que algo de la aportación de esta teología, que podemos ya empezar a imaginar como una pedagogía de la liberación, es que además esta pedagogía es auténticamente anticaudillista. Anticaudillista. Esto quiere decir que no se está pensando para escribir libros, no se está pensando para dirigir a las masas, se está pensando para que los pueblos se liberen, pero también de los caudillos, o sea, a los líderes, que es una diferencia con las teorías ortodoxas de la izquierda, ¿no? Porque en la izquierda siempre son los líderes, ¿no? Los líderes, los comunistas, los que saben, los que conocen la verdad, y tienen que llevar a todo el pueblo a la verdad de los representantes del proletariado. Aquí hay una especie de perversión, porque es como una especie de, ya les dije, ¿no? Es la vanguardia. Yo creo que aquí, o sea, si van a retomar algo del marxismo, los teólogos de la liberación lo van a retomar de Gramsci, no obviamente de la perspectiva staliniana, ¿no? ¿Y por qué de Gramsci? Porque habla del bloque histórico. En todo caso, es una perspectiva anticaudillista. Se trata de que los pueblos se liberen de las cadenas de opresión. No que venga alguien a liberarlos, que venga alguien ni que sea un caudillo. Entonces hablamos de procesos de liberación mucho más colectivos, menos caudillistas, donde lo que importa es la comunidad, la colectividad, los pueblos, eso es lo fundamental, las comunidades que aprenden a liberarse y que se liberan en colectivo y que no están esperando a que venga un caudillo a liberarlos. También aquí tenemos mucho que aprender, ¿no? Estos procesos comunitarios de liberación. Pues en fin, hay un montón de preguntas que se pueden ahí, que quedaron en el camino, obviamente, ¿no? Primero, ¿por qué? Primero, ¿cómo fue posible, de acuerdo? Si es que me lo permite, ¿no? Fue posible este diálogo entre tres teorías que parecen inconciliables entre sí? Tres teorías, piénsenlo, tres campos. El marxismo, el psicoanálisis crítico y la teología. ¿Cómo fue posible? O más bien la pregunta todavía la dejo en el aire. ¿Es posible? ¿Es posible este diálogo entre los tres? Y luego el reto de Gustavo Gutiérrez es más, para mi gusto, más radical. Dice, es imposible, dice Gustavo Gutiérrez, es que es imposible concebir realmente un proceso de liberación sin estos tres ámbitos, ¿no? La liberación económico-política, la liberación psicológica, la liberación espiritual, teológica. Dice, si uno de esos falta, ahí está mucho, ¿no? El proceso de liberación. Bien, muy bien. Otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué tan actual es la teoría? Obviamente, este diálogo, la teoría de la liberación. ¿Qué le falta? ¿Qué le podemos criticar? ¿Cuáles son sus limitantes? ¿Cuáles son sus puntos débiles? ¿Qué tenemos que aprender de la teología de la liberación? No solamente en positivo, sino también en negativo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de los errores de la teología? ¿Cuáles son los errores de la teología de la liberación? Sus fallas, sus puntos débiles, sus puntos invisibles. ¿Qué es lo que tenemos que, como, para construir una pedagogía auténticamente latinoamericana? Que hay que aprender la teología de la liberación en sus aciertos y sus desaciertos. ¿Mm? Bien. Bueno, ok, perdón. Estaba, creo que Cristóbal. Vamos a hacer una especie de reflexión colectiva. Espero no haber usado mucho. Lo que pasa es que me apasiona el texto particularmente, ¿no? Y el tema. Bien, Cristóbal, habías levantado la mano. Adelante, el que quiera participar.
Adelante, Cristóbal. Parece que no se animó Cristóbal. Bueno, muy bien. A ver, alguien más, compártanos sus impresiones. Compártanos. ¿Qué les pareció? Lo que quieran. Adelante, Alfredo. Bueno, buenas noches a los amigos que no estaban recién cuando me conecté. Espero que se encuentren bien. Y a mí también me gustó mucho el texto de esto de la teología de la liberación. Eh, yo no había leído ese texto particularmente. Eh, Leí el primer capítulo, quisiera poder continuarlo en algún momento, porque me gustó mucho. Yo me había acercado a una cierta teología de la liberación, pero desde un ámbito no cristiano, sino más bien como judío, por ejemplo, con Walter Benjamin y el mesianismo revolucionario, ¿no? Era una aproximación cuando habla en sus tesis de la historia sobre el autómata que está debajo de esta máquina que aparentemente le ganaba a todos los humanos, ¿no? Que debajo estaba el enano, que era creo que era creo que era la teología que estaba debajo escondida moviendo las piezas del autómata en realidad, que era un enano que era experto en ajedrez, ¿no? Que cuando todo parece mecánico o resolverse en un sentido como sistemático o pragmático, siempre hay un carácter como teológico debajo de eso, ¿no? Un principio espiritual que produce esa determinación. Pero bueno, esa es una aproximación desde Walter Benjamin, ¿no? Esto me parece interesante por ese carácter latinoamericano. Creo que, o por lo menos lo poco que pude leer, tiende hacia pensar como en una reforma teológico-política. A mí me gustó mucho la noción de liberación, porque siento que se contrapone al concepto de libre albedrío, ¿no? Donde la libertad pone al sujeto como objeto principal y como causa de sí, ¿no? Yo soy causa de mis propios deseos y yo libremente deseo lo que deseo, ¿no? Como, como una cierta sustancialidad de la libertad, ¿no? Como ya dada por Dios y contradictoriamente determinada porque Dios sabe cuál es el destino de todos los hombres y todas las posibles decisiones y todas las decisiones, ¿no? El concepto de libre albedrío creo que queda desplazado y siento que por eso debió ser en su época muy problemático para la Iglesia Católica, ¿no? Porque mantenía el problema de la libertad como ya alejado de discusión, estaba como resuelto ya de antemano, ¿no? Resuelto y determinado. Pero lo que se plantea es que la liberación es un proceso económico político con múltiples determinaciones en las que el sujeto tiene que ser consciente de esas determinaciones y actuar. Y a partir de ahí hace una distinción también sobre el reino de los cielos, ¿no? Sobre justamente algo que decías de que el reino de los cielos no es trascendental, sino es en la tierra. Y eso también me gustó mucho porque, perdón que esté como resumiendo, pero trato de ligarlo en este momento con lo que estabas diciendo. Pero me gustó mucho esa relación porque no hace una separación entre cuerpo y espíritu, entre consciente y subconsciente. Es como una unidad. Plantea una reforma donde se habla del espíritu como una unidad con el cuerpo.
Entonces la salvación tiene que ser en el tiempo presente, no es una promesa, no es una promesa, no es una promesa trascendental, sino es un proceso activo. Eso me gusta. Y esto que también no es pacifista. Yo recuerdo que en algún momento leí de un teórico de la guerra, historiador de la guerra llamado Clausewitz, que hablaba de la contraviolencia. Y me recordó mucho eso de Clausewitz, que decía que cuando un grupo oprimido se defiende, en realidad no está ejerciendo violencia, sino una contraviolencia. Que en el momento en el que responde, en el momento en el que responde a la agresión, puede utilizar la violencia como una herramienta, ¿no? Y él dice que no necesariamente usar el mismo tipo de violencia. Es decir, si el ejército tortura, no necesariamente tienes estos cuerpos que